Saludos, muy buenos días amigos, sean todos bienvenidos a este Matutino Su Mundo, 7 de la mañana, y aquí estamos a través de este canal 101 y 1101 de Claro, el canal 46 de Wintelecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, también aquellos que están en sintonía con nosotros a través del canal 647 de Amazon Fire TV y los que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales de Su Mundo TV, que también están en sintonía a nivel nacional e internacional. Jueves, antesala ya del fin de semana, y aquí siempre acompañada de Marino Alcántara y Pedro Galán. Buenos días, compañeros. Saludos, ¿qué tal? Lorena. Felicidades a los dos. Sí, ganaron. ¡Yay! Licey campeón. Sí. Licey campeón. Se siente bien. Campeonato 23 Sí. en el año 23 a la serie 23 de San Pedro de Macorís. Así empieza el día, señoras y señores, en este Matutino Su Mundo. Ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor Matutino Su Mundo desde la República Dominicana. Pues la algarabía, Pedro, en el país, los liceístas celebrando. Así es, los liceístas celebrando, pero el país no. No. Bueno, buenos días, queridos amigos, amigas. Gracias, Señor, por este día. Y gracias a ustedes por esa fiel sintonía a este Matutino Su Mundo. Marino, el país no está contento y feliz. Aprobaron 41 milloncitos ayer. ¿Más? Sí, pero ¿sabe cuánto quedan por ahí? Sí. Callao. Más de 150 que vienen por ahí. Oigan el dato, son 146, pero alrededor de 150. Ya aprobaron 41. El país le va a cobrar eso. Pero ¿qué vamos a hacer? A veces es que cada día nos sorprenden con un préstamo más, pero así empezamos. Señores, ustedes están en Multimedia Su Mundo, el canal que no calla ni oculta la verdad, desde la República Dominicana. Y de inmediato, señores, para empezar este día con las informaciones, hacemos conexión con nuestra periodista estelar, Lorena Erasme. Adelante, Lorena. Gracias, Marino. De inmediato vamos a hacer contacto en directo desde la UNAMED. Allí se encuentra Lorena Soto con las informaciones del tiempo para este jueves. Buenos días, Lorena, ¿qué nos tienes? Buenos días a todos allá en Matutino Su Mundo. Las condiciones del tiempo para el día de hoy: tenemos un tiempo estable, se descontinúa la recomendación en la costa atlántica, temperaturas ligeramente cálidas en la tarde. Durante las últimas 12 a 24 horas no se reportaron lluvias de importancia en la red de pluviometría de la Oficina Nacional de Meteorología. Esta condición del tiempo es producto de una masa de aire seca generada por una circulación de alta presión que influye sobre el país. Prevemos para las horas matutinas un cielo mayormente soleado a despejado y ausencia de lluvias en la mayoría de las provincias, y las que puedan ocurrir serán de corta duración de manera aislada. Por ejemplo, en María Trinidad Sánchez, Espaillá y la Altagracia, zona de costas, entrada la tarde, las temperaturas se sentirán ligeramente cálidas y el viento soplará del noreste. En la costa atlántica, debido a una mejoría, se descontinúan las recomendaciones anteriores que estaban, y para mañana viernes el viento se tornará de componente este-sureste, lo que generará un ligero aumento en la humedad, y en las temperaturas se sentirán algo más cálidas durante las horas diurnas. Además, prevemos las ocurrencias de aislados y ocasionales nublados con chubascos pasajeros durante las horas matutinas y la tarde en sectores del noreste, sureste, suroeste y la cordillera central, para luego pasar en la noche a un cielo de nubes aisladas. Las temperaturas ligeramente cálidas en el día estarán agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada, con valores entre 6 grados Celsius y 12 grados Celsius en zona de montañas y valles internos como Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser menos 4 grados Celsius a 2 grados Celsius en zonas de mayor altura como Valle Nuevo y el Pico Duarte. En resumen, buen tiempo meteorológico a nivel nacional, continuarán escasas las precipitaciones, se levantará
Las recomendaciones marinas en las costas atlánticas, temperaturas ligeramente cálidas en el día y agradables a frescas, especialmente en la noche y madrugada. Esto es todo por hoy. Desde la Oficina Nacional de Meteorología, un informe especial para Matutino Su Mundo, les informó Lorena Soto. Muchas gracias. Gracias, Lorena Soto, por las informaciones del tiempo para este jueves en este Matutino Su Mundo. Iniciamos este bloque con los organismos de rescate, quienes intensifican los esfuerzos con la finalidad de encontrar con vida a 2 de las 6 personas que estaban dentro de un edificio de 4 plantas que colapsó en La Vega. Y como nos cuenta nuestra periodista Yulisa Reyes, 3 de los heridos recibieron atenciones médicas y fueron dados de alta, mientras que 1 se mantiene en observación. Veamos esta lamentable historia. Varias horas les llevó a los rescatistas realizar las labores de auxilio, aunque al momento del derrumbe solo se encontraban dentro de la edificación 6 de los 12 empleados que iniciaron sus labores en horas de la mañana. De estos 6, 4 fueron rescatados y posteriormente llevados a un centro de salud. 3 de estos ya fueron de alta, mientras otro permanece en observación. Y estoy convencido, estoy muy optimista de que al final del día los daños serán solo materiales, ojalá que así sea. Y yo quiero solamente reconocer el esfuerzo que han hecho las autoridades de La Vega y las autoridades vinculadas a los sistemas de rescate de la República Dominicana que han estado aquí desde que ocurrió el siniestro. Ministro, se ha hecho todo una triangulación para trabajar este tema con expertos como Erwin Olivares, que es nuestro subdirector de operaciones del centro de operaciones, al igual que también los demás especialistas. De las 2 personas que permanecen dentro, una de ellas se presume que está embarazada. Para el rescate de las víctimas, los equipos de socorro activaron sus unidades en busca de salvaguardar la vida de quienes posteriormente fueron llevados al centro de salud Morillo Kim, aquí en La Vega. Se apersonaron autoridades del gobierno para constatar los daños humanos y materiales. Ustedes comprenderán, es angustiante estar encerrado en esta situación, pero siempre le hemos mantenido calmada y realmente yo entiendo que con el poder de Dios, pues ella va a salir bien de eso. En este edificio se registró un fuego en marzo del año 2019 y se atribuye el colapso de este a la remodelación que se realizaba en este momento. Todo evento, no importa cómo pase, si hay contacto con la persona, siempre habrá, por la misma condición de esta estructura. Es una condición de una estructura que es espaciosa porque es una tienda, son 3 niveles que cayeron y hay contacto con ella. O sea, mientras tengamos contacto nosotros vamos a hacer todo lo posible para sacar la comida. En este momento solidaridad y apoyo, y que dejemos un poquito para después el tema de la estructura, que si era vieja, que si era nueva, que cuáles fueron las razones y las circunstancias por qué colapsó la estructura, y nos concentremos ahora todos unidos a salvar la última vida que pueda quedar debajo de los escombros. Esperamos en Dios que no haya vidas humanas que se puedan perder, y a eso estamos, en solidaridad aquí con el pueblo de La Vega y poniéndonos a la orden como alcalde de Santiago y como ayuntamiento en todo lo que podamos integrarnos. Diversas carpas se han instalado en los alrededores de este derrumbe con la intención de permanecer en el lugar hasta tanto finalicen completamente las labores de rescate y del retiro de estos escombros. Yulisa Reyes, Noticias Su Mundo. Las autoridades del mercado en Villas Agrícolas informaron este miércoles que el drenaje del techo del referido centro de comercio había sido tapado por los menores, lugar donde se encontró el cuerpo sin vida de un menor de 11 años. Nuestra periodista Vanessa Valdés trabajó la información y nos cuenta más en el siguiente reporte. En este lugar fue encontrado sin vida al pequeño Jonathan Montero, quien según informes acostumbraba a bañarse en el drenaje del techo del mercado a escondida de sus padres con otros amiguitos, luego de haber sido reportado como fallecido el sábado 14 de enero. Su padre, conocido como Bartolo Montero, le había advertido a la madre de su vástago sobre la mortal travesura. El papá le dio una pela ahí, pero ya para nosotros, él no subía ahí arriba. Él estaba en mi casa a las 3:30
De ahí estaba jugando con mis hijas, como que se estaba despidiendo. Las autoridades del mercado aún no se explican cómo los menores ingresaron al lugar por la complejidad del acceso. Esta es la parte interna del desagüe del mercado donde pereció el menor. Ellos le meten trapo al drenaje para cuando llueve el agua no se acumule y se haga una piscina. Por eso el video que anda rodando, una manga de un pantalón metido al drenaje. O sea, yo te repito, es lamentable. Hay que ser fuerte para subir allá arriba. Yo mismo no subiría por la incomodidad que hay, porque hay una verja y mucha soldadura ahí que a ellos les es difícil llegar ahí, pero en realidad no sabemos cómo esos niños penetran ahí. Detallistas del referido centro de comercio lamentaron lo ocurrido, que cegó la vida de Jonathan con tan solo 11 años. Esos niños se suben ahí arriba y se ponen a bañarse ahí en ese bajadero de agua que hay ahí, que eso es muy peligroso. Sin embargo, familiares y residentes del sector dijeron que este no es el primer hecho de muerte que ocurre en el techo del mercado ubicado en Capotillo. 3 o 4 meses se encontró una persona la cual había sido quemada ahí arriba del mercado y las autoridades parece como que no tomaron percance de eso, no se pusieron atentos. También hace años atrás de eso hubo una mujer la cual fue también encontrada su cuerpo sin vida. El pequeño que cruzaba el 5º nivel de primaria fue sepultado en el cementerio Cristo Redentor alrededor de las 10 de la mañana del pasado lunes. Y sus familiares pidieron a las autoridades más vigilancia en la zona donde ocurrieron los hechos para que otro niño no pierda la vida. Vanessa Valdés, Noticias, Su Mundo. En tanto que la ciudadanía ha manifestado su indignación luego de que la justicia ordenara la libertad del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado del caso Medusa. Nuestra periodista Vanessa Valdés nos trae el siguiente reporte. Los ciudadanos manifestaron su descontento por la medida de los jueces que impuso al implicado del caso Medusa prisión domiciliaria tras ser acusado de desfalcar el Estado con más de 6.000 millones de pesos. Una persona que se robe 20 o 20 mil millones de pesos en un país pobre como el nuestro no merece ir a la cárcel, sino con los fusiles. A pesar de que el gobierno había presentado un plan que acabaría con la corrupción, para los ciudadanos consultados no significa más que simples promesas de campaña. El tipo tiene que estar preso a 30 años, no puede soltarlo para su casa. A 30 años que está preso. La justicia lo que tiene es ponerse maduro y meterlo preso, botar la llave de ese tigre. Se recuerda que el mayor general Adán Cáceres, la pastora Rosy Guzmán y su hijo, imputados por el caso Coral, otro caso de corrupción, también están en libertad. Leandra Encarnación, Noticias Su Mundo. En ese sentido, Jean Alain Rodríguez se enfrentó al poderío más grande que se ha visto en contra de un ex procurador en el país, donde la justicia obró a favor del principal imputado del caso Medusa por desfalcar al Estado con más de 6.000 millones de pesos. Nuestra periodista Vanessa Valdés nos cuenta más. Indignación ha provocado el cese de la prisión preventiva al ex procurador de la República, y es que representantes de diversos sectores expresaron que la justicia dominicana solo actúa al favor de la masa pudiente. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Dionisio Restituyo, indicó que en el país existen alrededor de 28.000 privados de libertad en diversas cárceles, que el sistema carcelario del país no le ha hecho revisión para ponerle la misma medida que Jean Alain Rodríguez. Pero además tenemos 112 privados de libertad de 65 a 85 años que el Ministerio Público como administrador del sistema carcelario de la República Dominicana no se digna a hacer una revisión para que esos ciudadanos puedan irse a su casa con prisión domiciliaria. El presidente del Colegio Dominicano de Abogados, Miguel Surún Hernández, demandó de que la justicia dominicana debe aplicar el debido proceso en los más de 16.000 privados de libertad que han sobrepasado el tiempo que establece la prisión preventiva, tal y como lo hicieron la madrugada de hoy con el ex procurador. Y se toma como ejemplo la condena de 20 años de prisión contra un hombre que fue hallado culpable de robar 500 pesos y un celular, un hecho ocurrido en el municipio Padre Las Casas, en Azua.
de escasos recursos económicos que en este momento se están pudriendo en nuestras cárceles, y solamente se guarden esos derechos fundamentales para personas de alcurnia, personas con mucho dinero, por lo regular a los llamados popis, pero a los wow, como decimos en los barrios, pues se les deje morir en las cárceles. Un imputado, una persona que está siendo objeto de investigación, debe aplicársele la dura medida de coerción consistente en prisión preventiva, pero hay algunos casos en que sí se justifica. Será a las 3 de la tarde del 15 de febrero que se leerá la decisión de manera íntegra en la presencia del Ministerio Público y la barra de la defensa del ex procurador. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. El presidente de la República, Luis Abinader, defendió el proyecto de ley de fideicomiso que se discute en el Congreso Nacional tras afirmar que es una ignorancia decir que esa iniciativa es igual a privatización. Nuestro compañero Ernesto Trinidad nos trae los detalles. Según Abinader, la negación a este proyecto es un tema político, ya que se busca lo contrario. El fideicomiso lo han querido satanizar y sencillamente decir que fideicomiso es igual a privatización es una ignorancia. El mandatario afirmó que es posible que algunos de los que se oponen a esta ley tengan sus intereses. Yo lo que creo que hay gente que compraron empresas públicas a precio de vaca muerta anteriormente, que son los que están realmente combatiendo el fideicomiso ahora. El gobernante habló en el marco de una rueda de prensa en el Palacio Nacional en la que se presentaron los avances educativos de la reforma de la policía. Ernesto Trinidad, Noticias Su Mundo. En ese sentido, el gobierno asegura que se ha erigido como un guardián de los recursos del pueblo, lo que demuestra su juicio envidiable desempeño de la economía y las finanzas públicas. Y como nos cuenta nuestro compañero Fernando Marte, a decir de los funcionarios del área económica, República Dominicana vive en un paraíso en medio de la adversidad que registra el mundo. Veamos la siguiente información. De acuerdo con las proyecciones y los análisis que hacen los funcionarios, República Dominicana es la joya de la corona en términos de crecimiento económico e inversión. Según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el gobierno ha invertido en 479 proyectos de infraestructura en un momento de adversidad financiera para los demás países. Es decir, estamos hablando de una inversión, no solo crece, sino que aumenta su participación en el Producto Interno Bruto, creciendo más que lo que crece la economía en su conjunto. Y esto no puede más que ser el resultado de las perspectivas de negocio que ven tanto los pequeños como los grandes y las expectativas de incremento de las ventas y de mejora en el entorno de negocios. El funcionario se fue más lejos y mientras la gente se queja por la falta de circulante y la difícil situación económica, asegura que el desempleo disminuyó. El desempleo abierto bajó de 7.5 a 5.5, mientras que el desempleo ampliado bajó de 14.7 a 11.9. Estamos hablando de una reducción de entre 2.5 y 2.8 puntos porcentuales en un periodo relativamente corto de tiempo. Se están generando muchos más empleos como resultado de este dinamismo económico. De su lado, el ministro de Hacienda aseguró que los subsidios a los combustibles y la electricidad fueron imprescindibles para detener la inflación. El gobierno tuvo que asignar un poco más de 35.000 millones de pesos para evitar que ese conflicto se tradujera en un incremento desbordado de los precios de la canasta básica a la población. Sostuvo que en la historia del país ningún gobierno ha manejado con mayor eficiencia el tema de la deuda. El déficit que nosotros vamos a tener que tuvimos en el año 2022 cerrara por debajo del que teníamos presupuestado. Nosotros teníamos presupuestado un 3.6% del PIB de déficit
vamos a acabar en un 3.5, más o menos en términos monetarios teníamos presupuestado 225.000 millones, vamos a acabar aproximadamente en 218.000 millones, lo cual es una muestra de que a pesar de todas estas vicisitudes y todas estas dificultades que hemos tenido, hay comprometido un gobierno, una autoridad fiscal que está cuidando el dinero del pueblo. En su exaltación a la economía, que creció un 5.5%, los temas que más resaltaron fueron el turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. Fernando Marte, Noticias, Su Mundo. El gobierno presentó los resultados de un informe donde se avala el impacto que ha tenido la reforma policial en la formación continua de los agentes del orden. Nuestra periodista Jazmín Díaz con el siguiente reporte. El gobernante durante su intervención aseguró que trabajan para colocar a la Policía Nacional como un referente en la región. No en el país, yo creo que van a ser un ejemplo en la región. O sea, estamos dando un salto extraordinario en cuanto a la infraestructura de la policía y el entrenamiento. La Comisión de Educación de la Policía informó que más de 3.000 agentes serán formados este año. Hemos llegado a un acuerdo con el Marco Nacional de Cualificaciones y se espera que en junio de este año tengamos los nuevos elementos del perfil del policía que necesita el país. Sang Ben hizo un llamado a los jóvenes para formar parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Jazmín Díaz, Noticias, Su Mundo. El colectivo Parada Cívica de Capotillo en el Distrito Nacional exigió este miércoles al gobierno dar solución a las demandas y problemáticas que afectan a ese sector. Nuestro compañero Martín Severino completa la siguiente información. Residentes afirman que el barrio de Capotillo luce en total abandono ante la mirada indiferente de las autoridades a las principales problemáticas del sector. La Parada Cívica desde hace un año ha venido exigiendo al gobierno que le dé respuesta a un conjunto de demandas sociales que nosotros tenemos en la comunidad. El gobierno ha olvidado esta comunidad y nosotros en reiteradas ocasiones hemos venido realizando exigencias, algunas actividades, y la respuesta de la autoridad ha sido que ante los llamados de protesta y movilización que nos hemos venido exigiendo, la respuesta ha sido la de la militarización de la comunidad. Dentro de las reivindicaciones están la reconstrucción del túnel, la ampliación del Politécnico Santa Clara, la construcción de 2 estancias infantiles y la de la escuela Los Manguitos, entre otras. A 2 años del gobierno del presidente Luis Abinader no le han prestado atención a la comunidad. Solamente vienen con paliativo, con fundita, con jarabito, y esa no es la solución. Explicaron que la delincuencia y la contaminación sónica mantienen en estado de zozobra a los moradores del sector, además de la falta de políticas integrales para combatir el desempleo. Hemos estado exigiendo que se cambie de manera completa la dotación policial de la comunidad para poder la dotación policial del sector, para hacerle frente a los actos de violencia y delincuencia que se dan en el sector. Este es el sector donde más levantamientos se han hecho y aquí no hay una sola respuesta. Deploran los más de 10 encuentros que dicen han tenido con las autoridades, en los que se ha prometido dar respuesta, pero nunca se han concretizado. En tal sentido, afirmaron que de no ser atendidos sus reclamos lo antes posible, se verán en la obligación de paralizar todo Capotillo. Martín Severino, Noticias, Su Mundo. Es momento de presentar a nuestra invitada de este día, como decimos, alimento para el alma. Ella es Diana Pimentel, mentora, coach y también terapeuta holística, y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo, un tema tan interesante y siempre es conveniente tratarlo. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias por estar aquí, feliz por estar aquí. Amén, gracias. Diana, siempre estamos insistiendo en esa dualidad del ser humano, en lo que es la parte espiritual y lo material, pero normalmente la gente se pierde en el mundo de la materialidad y se olvida que si no hay una integración en el tema del adentro del ser humano, de su relación espiritual, sea por fe o sea por las propias convicciones, entonces hay un desequilibrio. En este contexto,
histórico de tanta presión internacional, de la economía, la gente como que está envuelto en una telaraña y muchas veces no tiene un gran respiro. ¿Qué piensas sobre el tema de ese equilibrio entre lo espiritual, el encuentro consigo mismo, bueno, para armonizar? Perdón, eso que usted menciona de que nos envolvemos demasiado en la parte material y a veces pensamos que como que va a ser el fin del mundo. Nos olvidamos de que somos espíritu, que somos energía y que literalmente podemos co-crear, que podemos crear esa realidad que deseamos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a nuestros pensamientos, de acuerdo a nuestras palabras, de acuerdo a nuestras acciones. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, podemos encontrar la calma dentro del caos. Y eso es lo que a mí me encanta enseñarle a la gente, que se acuerden de que somos energía pura, somos espíritu. No importa la religión, porque aquí no estamos hablando de religión, simplemente entender que somos un cuerpo físico y que somos energía. Y eso estamos hablando ya de metafísica, energía cuántica, ¿verdad? Que estamos creados de átomos y que todo está en movimiento. Y la parte de detrás de esa espiritualidad o ciencia, ¿no? Cuando me gusta conectar una cosa con la otra, es la ciencia detrás del corazón. Cuando yo encontré la ciencia detrás del corazón durante la pandemia, para mí fue un aha moment, fue como, oh Dios, o sea, yo puedo literalmente manejar mis emociones, manejar mis pensamientos y no dejar llevarme por todo el caos y todo el estrés y toda la ansiedad y todo el miedo para no enfermarme, porque yo llegué a un punto que estaba enferma. O sea, con toda esta situación que está pasando a nivel mundial. ¿Enferma en qué sentido? Enferma a nivel físico, o sea, pero problemas renales, depresión, ansiedad, problemas con la tiroides, presión alta, temas físicos, inflamación, reumatoide, artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas cosas, dolencias físicas que se somatizan en el físico cuando no hay una emoción tratada, ¿verdad? Las emociones se somatizan al físico, la tristeza, la amargura, la ansiedad, todo eso, el estrés, todo eso nos enferma porque crea a nivel fisiológico contracción en el cuerpo, una desregularización del sistema inmunológico y por eso hay tantas enfermedades inmunológicas allá afuera, por el nivel excesivo de estrés en el cual vivimos hoy en día. Y hay una forma sencilla de manejar ese estrés, que a veces la gente lo toma como muy a la ligera porque es algo como tan sencillo como la respiración, por ejemplo. Una respiración consciente, una meditación, el tú literalmente hablar con las personas y expresarte, el tú honrar todas tus caídas, todos tus dolores, tus sufrimientos. Decir que eso valió la pena, claro, que mira dónde has llegado por esa caída. Y ni siquiera utilizar el valió la pena, porque yo que estudio programación neurolingüística no entiendo por qué decimos valió la pena, porque ¿qué hay algo que es penoso que vale? ¿Verdad? Entonces eso me cambió, valió el esfuerzo, valió el sufrimiento, claro. Valió todo lo que pasé. En vez de yo quedarme ahí y lamentarme y ser una víctima de la situación, ¿qué yo aprendo de esto? ¿Cómo no puedo repetirlo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor persona a raíz de esa situación, ese estrés, esa ansiedad, ese sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Y para eso es lo que yo entiendo que venimos a este mundo, para honrar ese camino y no solamente enfocarnos en el destino, sino aprender en ese journey que venimos caminando. O sea que para mí la espiritualidad y encontrar la armonía tiene que ver mucho con estar consciente de que somos un espíritu y que yo por lo menos creo en Dios y siento que, claro, que cuando nos enfocamos en Cristo y nos damos cuenta que somos hijos de Él y que somos semejantes a Él y que así mismo como Él pudo mover montañas y así mismo como Él pudo sanar, también nosotros podemos hacer lo mismo. Yo que soy practicante de Reiki y sano con mis manos, puedo entender cómo Jesús podía tocar con sus manos y sanar. Eso era amor incondicional, amor puro, eso es energía que Él estaba transmitiendo. Y cuando podemos entender ese punto, que somos energía, sabemos que no nos podemos dejar controlar por el exterior, que nosotros somos quien controlamos ese exterior. Cuando yo tuve ese awakening, ese despertar, mi vida totalmente cambió. O sea que la conciencia del ser que somos nos daría unos poderes sobre nosotros mismos. O sea, el poder de la curación. De ahí que yo creo y he visto en tantas experiencias
que cuando un cristiano dice, te declaro que estás sano, y si lo crees se sana, es porque todo el cerebro, todo el organismo humano es capaz de regenerarse a sí mismo. Lo mismo si dice que estoy enfermo, te va a enfermar. Totalmente, y eso está probado científicamente, sí, ya sí, me entiende. Yo que trabajo, bueno, no trabajo, pero estudié en un instituto que se llama el Heart Math Institute, el instituto que estudia la ciencia detrás del corazón, te puede ya explicar cómo sucede eso a nivel fisiológico, cómo se regenera, cómo cuando hay un grupo de personas, como usted dice, religiosos o lo que sea, que están orando con una misma intención, que quieren que esa persona se sane o lo que pase, lo que sea que pase, y están emanando esa energía en conjunto todos. Se puede visualizar incluso cuando ese tumor, vamos a decir así, se va reduciendo. O sea, a nivel energético. Es algo muy hermoso. O sea, el creer y fe parece que tienen una vinculación tan profunda, porque ni Jesús pudo hacer nunca un milagro si el que lo iba a recibir no creía. Totalmente. Creer es crear. Y eso es parte de la parte energética. O sea, cuando entendemos eso, todo cambia. O sea, no nos podemos ahogar en las circunstancias de la vida, y eso me lo digo a mí, yo misma me lo digo todos los días. Qué bueno. Todos los días. Diana, tú sabes que tú has dado en un punto muy interesante, y es cuando tú dices que uno tiene que tratar como de drenar, porque hay situaciones que te enferman y tú no te das cuenta, el tema del estrés, tal vez cualquier situación de un familiar, que el trabajo, entonces a veces tenemos como toda esa carga dentro, pero no sabemos cómo hacer para drenar. Entonces me gustaría como que tú nos explicaras cómo uno puede mantener como ese equilibrio de que esos problemas a mí no me afecten, que yo diga, no, espérate, hasta aquí, esto no puede porque yo o sea, yo soy prioridad. Porque, por ejemplo, te voy a dar un testimonio, Por ejemplo, una vez yo traté de hacer meditación, como de uno relajarse, que la respiración, y yo no pude, porque la mente, señores, al minuto la mente me estaba bombardeando información, ahí yo, señor, pero yo no puedo. Eso hay que tener una concentración muy... No, la verdad no. Tenemos un mal concepto de qué es la meditación, y entendemos que la mente se va a ir en blanco. Como que yo voy a estar en una playa, así, oyendo el sonido de las olas. Como tú practicar lagartija. O sea, tú te sientas y para meditar, primero empieza con 2 minutos o 1 minuto. Y ves practicando y ves subiendo la cantidad de tiempo hasta que tu cuerpo y tu mente se adapte, ¿ok? A entender. Y tú, cada vez que esos pensamientos vengan, vuelve a tu respiración. Esa es la clave de la meditación. ¿Cómo? Cuando tus pensamientos estén ahí, que estén pasando, imagínate tú verlo como si tú tuvieras una avenida y están viendo todos los carros pasando. Esos son tus pensamientos pasando. Cuando estén pasando, respira y vuelve tu foco a la respiración. Vuelve tu foco a la respiración. Siempre cuando se te vaya a deambular tu mente a otro lado, vuelve tu foco a la respiración. Y de eso se trata. Es un músculo que estás fortaleciendo. Y vas incrementando el tiempo. 2 minutos hoy, quizá la semana que viene 3 minutos, quizá la semana que viene 5 minutos. Ya cuando tú vienes a ver, estás meditando por 15 minutos. ¿Es bueno hacerlo diario eso? Es preferible. Yo trato de hacerlo por lo menos 1 vez al día o 2 veces al día. Cada vez que me encuentro en una situación X, que me estoy exacerbando, que me estoy estresando, yo practico la respiración. Señores, la respiración, ustedes no saben algo tan simple como respirar, lo que eso hace al sistema nervioso y al sistema inmunológico, al sistema digestivo, al sistema, a todos los sistemas de nuestro cuerpo, lo ayuda a regularizarse. El cuerpo empieza a entender que no hay un attack, o sea, no hay que pelear. Tú sabes, porque siempre estamos en parasimpatético y simpatético, el sistema nervioso, estamos en fight mode. Y tú, también lo sientes aquí en el estómago, porque las emociones van atadas a lo que es el estómago, totalmente. Totalmente. No, ahí viene la gastritis, la úlcera. Todo eso. Y para tú, como tú dices, ¿qué yo puedo hacer? Algo tan sencillo como respirar 2 o 3 minutos, irme a caminar, poner música. A mí me encanta poner música y bailar, señores. ¿Qué tipo de música? Cualquier música que a ti te sube el ánimo, el espíritu. A mí me encanta que usan música de medicina, tipo con líricas que te eleven el espíritu. Puede ser música religiosa, puede ser música, cualquier canción que te sube el ánimo. ¿Me entiendes? No con dembow y uno así. Tú puedes, yo pongo mi dembow, a mí también me gusta. Pero hay pila de dembow chulísimo con líricas súper bonitas. Yo digo porque uno necesita mira, hay un chico que yo sigo que se llama Alex Zurdo en Spotify, que canta música cristiana y en dembow, chulísimo. Y hay otra canción que escuché recientemente que se llama Danzando, que también tiene un ritmo así súper chulo. Yo pongo música y bailo.
Cuando tú bailas, tú literalmente estás moviendo esa energía, estás sacudiéndola. También puedes stomp your feet, pisar el piso, hacer así, brincar, sacudirte, ¿ok? Porque la energía está en nosotros. Nosotros tenemos un sistema energético, tenemos los chakras. Hay que se habla de la negatividad, que cuando tú entras, tú sientes esa vibra negativa. Esa vibra negativa, no traje el librito porque se lo dejé allá afuera, pero la podemos percibir porque el corazón es que la percibe. El corazón tiene un cerebro y tiene un sistema nervioso propio que se ha diagnosticado, se ha investigado ya por más de 20, 30 años, y que se determina, ¿ok? Las emociones son las que determinan esa variabilidad cardíaca, ¿ok? Cuando hay una coherencia en nosotros, cuando estamos tranquilos, nuestro corazón tiene una variabilidad cardíaca específica, cuando todo nuestro cuerpo está en sintonía, está en armonía. Cuando entramos en shock o en un estrés, eso se contracts. Se contrae. Se contrae. Entonces tu cuerpo no está en armonía y no está fluyendo como debe fluir todos los sistemas. Que el instinto que uno siente como... El corazón te puede leer. Por eso cuando tú entras a una otra habitación, usted tiene un campo energético, usted también, que se emite 3 pies fuera de usted. Entonces, aquellos que somos empáticos, ¿verdad? Que estamos conectados, cuando entramos a una habitación o quizás entramos y yo puedo tal vez tener una sesión contigo y de repente yo te puedo decir, mira, yo siento esto, y tú me vas a decir, pero tú me leíste. Sí. No, es porque yo puedo sentir tu información que está incrustada en tu campo bioenergético, que el corazón tiene una inteligencia propia que puede detectar y puede incluso prever, o sea, sí, puedo ver el futuro también, y por eso tenemos clarividencias y etcétera, etcétera. O sea, ya la ciencia está muy conectada con la espiritualidad. Podemos probar como a través de la metafísica y a través de la energía cuántica, a través del campo cuántico, de que somos sobrenaturales. No sé si ustedes conocen a Gaia, que es el Netflix, vamos a decir, de conciencia y de espiritualidad, que está Joe Dispenza, como se pudo hacer una cirugía en su espalda, le dijeron que no iba a poder caminar, y con su meditación 3 horas diarias, él mismo se reconstruyó su spine y puede caminar. O sea, nosotros tenemos un poder increíble. Lo que pasa es que para tú acceder a ese poder, mira como tú, porque no te pudiste sentar un minutico porque tu pensamiento, tú dices, ya, esto yo no puedo. Ay, yo no puedo, Dios mío. Pero eso es, we have to push over that. O sea, tenemos que empujar y como salir crear de el esa ambiente, zona de confort. a pesar de crear ese ambiente, claro. el tú imponer. Mantener la disciplina y mantener la consistencia, y por eso no todos somos millonarios, no todos somos famosos, no todos tenemos... eso, espérate. Claro, it takes grit. Tú sabes, toma determinación, consistencia, disciplina para tú llegar y hacer ciertas cosas. Meditar no es fácil. ¿Me entiendes? Por eso mismo, porque tenemos la cabeza llena de problemas, llena de situaciones. Entonces, es un ejercicio constante. Cuando me llegan esos pensamientos y esas emociones, listo, foco a la respiración. Y foco a la respiración. Y después que yo tengo así 5 minutos respirando profundamente, de verdad, inhalo por la nariz. No es lo mismo inhalar por la boca, ¿eh? Claro. Inhalo por la nariz y exhalo por la boca cuando quiero release, cuando quiero botar lo que sea. ¿Me entiendes? Y eso es, o sea, clave. Mira, yo a mis hijas chiquiticas le digo, respire. Le enseña, respira y tranquila. Respiren. Y es increíble. ¿Qué es y cuál es la función de un terapeuta holístico? Mira, yo entiendo que, por lo menos en mi caso, voy a hablar desde mi experiencia como terapeuta holística, yo veo a la persona como algo integral. No solamente me foco en el cuerpo físico como tal, yo trabajaba mucho el físico y yo me di cuenta de que por más brócoli, por más ejercicio, por más sano que una persona físicamente se quiera mantener, si su psiquis, si sus emociones no están en el lugar correcto, no están alineados con aquello que su corazón realmente desea, no van a estar físicamente sanos. ¿Okay? Y yo, porque he bregado con mucha gente que se cuidan to the T físicamente, pero viven una vida full de estrés, con una ansiedad increíble, y viven con artritis, con gastritis, con úlcera, con qué sé yo, pero yo como sano, yo digo, bueno, bájale las horas de trabajo, a ver, a esto, aquello. Entonces, yo te trabajo a nivel integral, trabajo las emociones, trabajo la programación neurolingüística, trabajamos las creencias limitantes, trabajamos, o sea, los terapeutas, yo digo que trabajamos a un nivel muy profundo, más allá de lo que trabaja un médico. O sea, yo me siento contigo y yo te escucho,
¿ok? Es como trabajamos en la psicología, trabajamos la medicina, o sea, trabajamos en la nutrición, trabajamos todos los aspectos que hacen a un ser humano. Y si uno no lo trabaja así, entonces tú lo que estás es tapando, como cuando tú vas a un doctor y te duele la cabeza, pero te dicen, te dan una acetaminofén y no investigan la raíz de ese dolor de cabeza. Yo como terapeuta investigo la raíz de ese dolor de cabeza, porque no necesariamente es la falta de agua o de hidratación. Puede ser un alto nivel de estrés que esté en tu casa, que tú no te estás percatando, porque como es algo que tú estás muy acostumbrado, ya estás propenso a esa toxicidad y tú no la notas, pero yo desde afuera te puedo decir, mira, sí, esto es lo que te está causando eso. Entonces, como terapeuta holística, nosotros trabajamos el ser como un todo, o sea, y trabajamos el círculo de la vida, que tú tienes que tener tanto tu profesión como tus relaciones, tus finanzas, tu espiritualidad, tu parte de tu poder, tu tiempo de ocio, o sea, todas esas áreas, cómo están en esa rueda. A veces yo le doy a la gente... Porque todo es un equilibrio. Exacto. Entonces yo le hago a la gente una rueda de vida, que son 12 situaciones, y le digo, ponme un numerito del 1 al 10 donde tú estás, desde el punto en medio hasta arriba. Y muchas veces esa rueda sale chueca. ¿Me entiendes? Estamos así. No hay un círculo realmente, aunque sea del 5. Que se viene siendo ese equilibrio. Exacto. Entonces, cuando empezamos a trabajar el ser y vemos el ser humano desde esa perspectiva, todo cambia. Diana, yo estoy convencido, porque hay fanáticos cristianos que se fanatizan en el mundo de la Biblia sin entrar en la profundidad de los contenidos bíblicos. Y yo cuando me pongo a pensar que lo que hay en el plan, digamos, de salvación bíblico, si uno pudiera desmenuzarlo, lo único que va a encontrar va a ser el encuentro consigo mismo para tener un encuentro con Dios. Y Jesús siempre fue ese ejemplo. Ante grandes decisiones se iba a meditar antes de comenzar su misión. 40 días en el desierto. Tú lo puedes tomar como literal o como tú quieras, pero la meditación. Ante la muerte, meditación. Entonces, cuando tú dices que, por ejemplo, hay unos sentimientos sociales que la gente lleva, que lo acaban con ellos. Por ejemplo, tanta gente que odian. Y yo hago esa comparación porque esos sentimientos de odio, hay que tener un esfuerzo muy grande para tú tener a alguien en el corazón y amarlo, y odiarlo, ¿no? Y Jesús entonces te dice, perdona 70 veces 7. O sea, cuando tú perdonas, cuando tú no anidas odio, te liberas. Tú sientes una tranquilidad. Entonces yo pienso que por esa vinculación de lo espiritual y el autodominio del ser tiene que ver mucho con ese equilibrio y esa paz. Totalmente, el autodominio del ser y no, o sea, las cualidades del corazón. Eso es lo que más tenemos que abrazar, las cualidades del corazón. Yo como terapeuta y Ad Heart Facilitator, o sea, del Heart Math Institute, me encanta hablar de la inteligencia del corazón. Y los hobbies que te ayudan a poder, digamos, estar centrado en ti, porque si no te centra en ti no va a poder ser capaz de hacer esa y enfrentar la situación, como tú dices. Es muy importante que las personas tengan hobbies, que hagan cosas que le llenen el corazón, que eso le estaba yo hablando ahorita antes de entrar al programa. Cuando yo estudiaba nutrición, cuando yo estaba con el coaching a nivel nutricional, lo que a mí me enseñaron primordialmente fue el alimento primario es aquel que alimenta el alma. Porque cuando tú ves que los niños juegan en la calle y duran horas y horas jugando y mamá llama, ¡hey, vengan a comer! Los carajitos no tienen hambre. No están pensando en comida, tan feliz. O sea, están alimentando el ser de una manera que no hay, y por eso hay mucha gente que hace el breath, que comen a través de la alimentación, o sea, de la respiración nada más. Yo sé de personas que han hecho breatharian, o sea, que nada más con el sol, con el aire, que se alimentan solamente de la naturaleza. Y sí, funciona. Bueno. Sí, ya, pero eso, o sea, ya eso. Y es un dominicano, que lo puedo mencionar, mi médico, Greg Troncoso, que siempre le doy porque lo hizo por 8 meses, para probar ciertas cosas en él, ¿no? Para que veamos la capacidad del ser humano. ¿Me entiendes? La grandeza del ser humano, totalmente. Y por eso amo Heart Math. O sea, y por eso ahora en mi próximo evento, ahora el 4 de marzo, que tengo una conferencia que se llama Honra tu Journey, con una chica que se llama Patricia Abreu, que tiene un podcast chulísimo que se llama El Arte del Amor Propio.
O sea, para mí el amor propio, ese fue mi jornada. Cuando yo empecé a amarme a mí misma, que eso es algo que como usted habla de la Biblia, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No sabemos amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a poder amar al prójimo? ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú empiezas a amarte a ti mismo, tú empiezas a tener compasión por el otro. Tú empiezas a entender el por qué el otro hace lo que hace, desde donde lo hace. Sí. ¿Ves? Porque el que hiere es porque está herido adentro. Entonces, cuando vemos a eso, yo entiendo que hay 5 acuerdos, los 5 acuerdos toltecas, que eso también para mí es muy importante, no sé si lo conocen, de Miguel Ruiz. Cuando todos adoptamos esos 5 acuerdos toltecas, yo siento que la humanidad sería otra. No tomarnos nada personal. Lo que dice el otro habla más del otro que de mí. No juzgar. ¿Por qué juzgamos? O sea, yo no juzgo. O sea, no podemos juzgar porque no sabemos quién es esa persona ni por dónde ha venido. No asumir. O sea, nos hacemos historias innecesarias que realmente no tienen veracidad y nos creamos ansiedad y emociones innecesarias porque estamos asumiendo cosas que no tienen veracidad. Y lo otro es ser escéptico, o sea, no creer todo lo que nos dicen y hacer lo mejor y dar el 100% siempre. Cuando estamos claros en esos 5 cosas, yo siento que eso para mí también me cambió la vida, el no tomarme nada personal. Yo dije, wow, o sea, es verdad. O sea, lo que hace el otro y dice el otro no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver todo que ver con esa persona. Y cuando empezamos a trabajar desde ahí, tu vida cambia. Ahí está la clave. Sonreír y respirar ayuda, ¿eh? Totalmente. Porque para estar incómodo hay que mover mucho músculo, pero para estar relax y sonriente y respirar toma como mucha energía. Y la risoterapia, señores, también es una terapia. O sea, literalmente el tú ir a reírte. Entrate a YouTube y comienza a ver videos ahí que te hagan reír. Sí, y ríete. Y eso también es otra Pedro, hay días que él mismo se hace cosquilla para reír. Sí, para reírme. Sí, pero es que eso es terapéutico. Yo le digo, hazme un chiste ya. Sí. Eso es terapéutico, es de verdad súper. Y siempre rodearse de personas, ¿verdad? Que te hagan ser mejores seres humanos. Porque muy importante. Hay unos vampiros, mi amor, espirituales que. ¿Cómo son? Vampiros, yo le digo. Eso es así, es verdad. Te drenan vampiros totalmente. Energéticos. Energía y energía. Cuando tú me estabas preguntando ahorita de cómo podemos cuidar nuestro entorno, límites amorosos. Muchas personas no tenemos límites amorosos con las personas alrededor de nosotros por miedo a que esa otra persona se sienta mal o no me quiera o se aleje o se sienta que lo estoy respetando. Pero recuérdense que en el momento que tú no estás poniendo un límite, tú te estás irrespetando tú misma. Ya. Entonces yo con mi mamá, por ejemplo, y mami, perdón que te use de ejemplo, te amo y te adoro, pero hay cosas que porque tú seas mi mamá yo no debo aceptar. Hay cosas que para mí me hieren y me hacen daño. Entonces yo como adulta tengo que ponerte un límite con amor y con mucho respeto, aunque tú seas mi madre, y decirte eso yo no lo puedo aceptar, eso a mí me hace daño, y tú walk away. Yeah. Con mucho amor y mucho respeto. No hay que insultar, no hay que pelear, no, mira, eso que tú estás haciendo, diciendo o lo que sea, a mí me está afectando, y como yo me amo, yo no puedo dejar que eso me afecte. Yo te amo, pero de lejos. Y ya. Y eso hacerlo con toda la persona que está alrededor de ti. Amén. Bueno, anúncienos cuando tiene algún tipo de actividad. ¿Y dónde te puede seguir el público? Me pueden seguir en Instagram. Yo te sigo. La Green Sol, la Alma Verde. Mi próximo conferencia es el 4 de marzo. Va a ser online. Pueden ir a mi Instagram y al Instagram del Arte del Amor Propio, comprar sus boletas ahí, aprovechar el 40% de descuento. También tengo otro evento que viene, que es mi programa de Despertando Corazones, que va a ser lanzado para marzo también, no voy a decir la fecha porque después me dan pau. Para marzo. Y ahora en febrero, el 23 de febrero, tengo otro evento que es en Nueva York, para hablar de otro tema que le dije ahorita, que estoy trabajando con una fundación aquí dominicana que se llama Canared, que estamos tratando de regularizar y legalizar el uso medicinal del cannabis para, tú sabes, problemas con personas con Parkinson, epilepsia, con cáncer también. Claro que sí. Y entonces estamos educando, ya tenemos toda la parte legal, full, apoyada por el gobierno, para poder investigar, educar, crear conciencia, quitar ese estigma, y tenemos nuestro próximo evento en Nueva York. Tuvimos ya 2 Canatox aquí en Santo Domingo y Santiago, y ahora el próximo es en Nueva York. Ay, qué bueno. O sea que estamos opening paradigmas y rompiendo. Tu presencia aquí no ha dejado Diana. más relax. No, y esos consejos, ¿verdad? Que nos ayuda. Gracias, ¿verdad, Diana, por haber estado con nosotros? Gracias a ustedes por tenerme, de verdad. Señores, hay que aplicar lo que dijo Diana. Sí. Es algo tan sencillo que pensamos que algo, porque tan simple, no nos va a hacer efecto. Pero señores,
de verdad que sí. O sea, háganlo. Yo misma me lo tengo que recordar diario. Diana, medita. Diana, respira. Diana, levántate temprano. Diana, camina. Porque todo eso me hace sentir bien. Pero yo soy media vaguita. Todos somos medios vagos, ¿verdad? Sí. Nos queremos quedar en la zona de confort. Sí. Pero hay que empujar un poquito para salir de ahí para realmente tener esos beneficios. Señores, luego de esta entrevista con la coach Diana Pimentel, como que uno quisiera yo no quiero nada negativo, pero señores, hay que tratar temas de interés nacional yo no voy a hablar, no me digas internacional para todos ustedes. Pedro, ¿qué nos tiene? Por favor, que no sea nada energético malo. No, es que yo no quiero hablar nada negativo, nada negativo para este pueblo. Yo solamente quiero decirle a este pueblo, no es negativo, quiero decirle que la ley electoral perimió. Eso no es negativo. No. Simplemente decirle que ya la ley perimió. Estuve conversando con algunos legisladores que tienen en sus manos este proyecto y me informaron que hay que someterlo de nuevo. ¿Por qué? Porque simplemente el presidente haber dicho que va a prorrogar esta legislatura no era suficiente. Y tenemos un presidente de la Cámara de Diputados y medio Senado en España y medio gobierno y funcionarios en España, pero no es nada negativo. Entonces, esta ley hay que introducirla de nuevo. Algo bueno, positivo, es que los legisladores, incluso con los cuales yo conversé, están en la disposición de discutir esta ley, de que realmente podamos tener una ley electoral. Ellos están contestos en eso y eso es positivo. Ahora, lo que es negativo, y no me gusta hablar de cosas negativas, es que el presidente incluso admite de que los precios están altos. Eso es inflación. Pero usted dijo que no, que este país no iba a sufrir de inflación. Las medidas que está tomando el Banco Central, incluso de penizar más de 21,000 millones de pesos del encaje legal del Banco Central para las viviendas, la adquisición de viviendas de bajos costos, eso demuestra que hay una recesión. Pero no quiero hablar de cosas negativas. Pero sí tenemos más desempleo, poco poder adquisitivo, bajos niveles de salario, y eso es pobreza. Y si hay pobreza, no pueden esos pobres o el pueblo tener el poder adquisitivo para adquirir bienes y servicios. Y si no es así, eso es inflación y eso es pobreza. Pero nada negativo. Entonces, señor presidente, ayer usted comenzó con la feria esta de los préstamos. Aprobaron la semana pasada 60, 41 y faltan 145, pero nada negativo. ¿Dónde vamos a parar? No sé. Flor. Bueno, señores, la situación está que... Nada negativo, está pasando, no, nada negativo. Algunas cosas, pero mientras esos son proyectos que se deben de resolver, bueno, medio país está en Fitur, comenzando con el presidente de la Cámara de Diputados. Pero nada, esas son las cosas de la vida. Miren, brevemente yo me quiero referir a lo ocurrido ayer, a este lamentable hecho en La Vega, donde un edificio se derrumbó. Este pertenecía a la empresa RIS Multimuebles, que en el día de ayer lamentablemente eso se hizo viral tras derrumbarse. Supuestamente pues estaban haciendo algunas remodelaciones, tenía aproximadamente 30 años de construcción y después del año 2019, donde ocurrió un incendio que se vio afectado este edificio, lamentablemente pues al parecer ya desde allí pues no estaba igual la situación como estaba en ese entonces. Entonces ya una persona murió y hay varias personas que fueron rescatadas, todavía quedan 2, entre ellas una mujer embarazada. Quiero traer este tema, señores, porque todavía falta investigar, saber cuáles fueron las consecuencias, que un perito vaya y haga el levantamiento. Pero esto quiero tratarlo porque lamentablemente en nuestro país se ha dado el caso de que aquí se construye sin hacer un levantamiento previo, si realmente ese suelo tiene el perfil para que se construya una casa, un edificio, si es rocoso, si es arcilloso, y si no.
si también puede aguantar un sismo, en fin. Aquí se construye, señores, por construirse. Ustedes no ven, por ejemplo, aquí que ustedes ven una casa y la persona dice, no, yo quiero hacer una segunda y una tercera, o quiero hacer varios edificios, aquí, aparte estudio, arriba de mi casa, para alquilarlo, para que un hijo viva o un familiar. Pero previo a esto, no hacen los estudios, no contratan un personal, no buscan un especialista o un ingeniero para que haga el estudio para ver si lo puede hacer. Y aquí eso no se hace. Y mayormente ustedes ven esta situación en los barrios del país, donde ustedes ven casas que tienen varias arriba. Y tú dices, pero hicieron un levantamiento, ¿dónde están las autoridades de los ayuntamientos? Que se supone que para usted construir, usted tiene que pasar por un ayuntamiento y tiene que pasar por obras públicas. Entonces hay que ver si realmente este edificio, que a mi entender no, estaba construido como manda la ley, o sea, con los terrenos, las edificaciones per se, o sea, estaba bien en este sentido, que yo lo dudo. Aquí hay una ley que no se cumple. Aquí hay muchos edificios, señores, y torres que están construidas en zonas arcillosas que ni siquiera tienen una salida de emergencia. Por si pasa un incendio o Dios no quiera cualquier situación que tengan que salir, no tienen una salida de emergencia. Y eso pasa aquí en el país. Edificios y torres grandísimas que usted dice, Dios mío, pero si pasa algo, ¿cómo salen? Porque ni siquiera, señores, los ingenieros aquí y los arquitectos hacen el debido procedimiento. Hay incluso hasta construcciones que la hacen y los apartamentos se están cayendo a pedazos por lo mismo. Porque aquí construyen por construir, con materiales, con los más baratos lo hacen, para que la obra salga barata y al final tengan sus consecuencias. Entonces ayer vimos que un señor estaba haciendo una remodelación de unos vidrios de este edificio, parece que tocó algo que no debía de tocar y ya ustedes saben lo que pasó, ese derrumbe. Entonces yo quiero hacer un llamado aquí a los ayuntamientos, que son los que supervisan y los que dan el permiso, que ustedes ven que incluso hay casas que tapan hasta la acera construida donde las personas tienen que pasar. Yo le hago un llamado aquí a los ayuntamientos, a obras públicas, para que hagan un levantamiento, a la oficina también que tiene que ver con los ingenieros. En este caso creo que es el CODIAC, ¿verdad? Si no me equivoco. Que por cierto, el edificio del CODIAC se cayó en la zona colonial el otro día. Ya por ahí ustedes comiencen ya a analizar cómo que aquí andan las cosas. Pero lo cierto es que aquí hay que hacer un llamado fuertemente a las autoridades y que apliquen sus acciones a esos ingenieros, a esos arquitectos que levantan obras en lugares donde no debe llevarse a cabo. Entonces, lamentablemente tenemos que ver estos resultados donde personas inocentes que estaban allí trabajando, buscando un servicio, perdieron la vida y otros todavía están bajo esos escombros. Entonces, para evitar todas estas situaciones que incluso también durante las tormentas o en la época donde hay más incremento de lluvia, ustedes ven todas estas cachuzas, que salen, que se derrumban cuando hay mucha lluvia o cuando hay un incremento de esta, o lo mismo, porque están construidas en zonas que no se lleva un control y a las autoridades, lamentablemente, no les importa. Entonces yo creo que es mejor prevenir que lamentar. Así es. Gracias, Lorena. Yo pienso, señores, que nosotros como dominicanos y dominicanas nos encontramos en un momento para la reflexión social. Tenemos que sentarnos, señores, a analizar lo que está pasando en el país. Y esto no es cuestión de preferencias políticas, ni de colores, ni de siglas. Es que no podemos dejarnos conducir como si fuéramos borregos sociales. Y la sociedad nuestra hoy, uno ve que parece ser que la clase política tradicional, esa partidocracia clásica, que siempre actúa en contubernio con los intereses de grupos poderosos y que pretenden seguirse quedando, señores, con la mayor parte del pastel social dominicano, de sus bienes, de sus recursos, del patrimonio nacional. Entonces yo pienso que usted no puede quedarse
como dominicano, como dominicana, callado, indiferente, frente al engaño, porque usted entonces es un cómplice. Y usted como comunicador, como ente social, como maestro, como profesional, tiene que tener un rol social para aclararle a la gente cuando la gente se oscurece. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que los gobiernos crean que el país es tonto? Nos viven mareando, como dice el pueblo. Nos engañan, señores, hasta cuando nos anuncian medidas a favor del pueblo. Cuando usted busca tras bambalinas, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es puro engaño, puro mareo. Diputados y senadores que han sido electos por el pueblo, regidores, alcaldes, que el pueblo los elige para recibir servicios que la gente está pagando, pero al final, ¿qué tenemos? Engaños, mareos, cómo se coluden. Entonces, yo pienso que la gente debe de ir pensando, y ahí es donde está la tarea de un buen dominicano, de una buena dominicana, en poder abrir las bambalinas para ver qué es lo que hay detrás de cada medida que tome el gobierno, que es para favorecer al pueblo. No, al final, fíjense cómo no metieron de fly el tema de los fideicomisos, figuras que ya la han ido ya reponiendo y reemplazando en otros pueblos y ciudades y países. Aquí no la están poniendo como la gran novedad, y uno sabe que es el compromiso de una clase política económica con sectores económicos a los cuales en campaña se le prometió que se le iban a entregar esas cosas. Entonces, hay que admitir que estamos frente a un gobierno entreguista. Si bien es verdad que a Leonel Fernández le echaron en cara el tema de la privatización de las empresas del Estado, este gobierno es un gobierno entreguista también, y es un entreguista a la clase política económica más poderosa del país. Esto es un gobierno que tiene un segmento que es el grupo al que él representa, y donde él mismo lo ha confesado: soy un presidente del empresariado, pro empresariado. Aquí necesitamos presidentes para todos, y que sepa que como pater familia, quienes tienen que responderle primero es a los más débiles, a los pobres de Yahvé, como dice la Biblia, a esos que no tienen nada, a esos que han sido empobrecidos por las injusticias. Y cuando la gente ve que grupos que todo el mundo ve a la clara que se robaron el dinero de este país, que eran pobres de solemnidad y que hoy exhiben riqueza, ellos y todas sus familias, que no hay manera como la puedan justificar, y que hoy esa gente se esté burlando del país, andando en grandes autos de alta gama, helicópteros, aviones, tienen de todo, tienen todo el dinero del mundo más 20 pesos, robado a este país, y que comunicadores, educadores, políticos justifiquen y se queden callados frente a esa verdad. Así no. Caramba, el patriotismo no tiene que ver solo con la bandera y los colores y el himno. El patriotismo tiene que ser también una actitud de rebeldía frente a la injusticia. Y a este país hay que defenderlo. A este país hay que decirle que nos están engañando, que nos están mareando. Y no podemos permitirle el mareo a ningún político, a ningún partido, a ningún grupo religioso que también usa la religión para coludirse y apañar los engaños al pueblo, como también lo hacen muchos comunicadores que no hablan pero se callan, y cuando callan están siendo cómplices. De ahí que yo creo en un medio que no oculte ni calle la verdad. Caiga quien caiga. Pero este país tiene que saber descubrir a los mareadores del país, a los engañadores, a los sinvergüenzas. Hay que destaparlos, señores. No podemos seguir pretendiendo que este país es de idiotas. El pueblo sabe y los conoce.
Y ha llegado el momento, como anunciamos en el bloque anterior, de presentar nuestro próximo invitado, amigo de esta servidora y también de este espacio. Él es Freddy Pérez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y ex ministro de Obras Públicas. Le damos la bienvenida a este matutino. ¿Cómo se siente? Muy bien. Mucho tiempo sin verlo. Con ustedes. Qué bueno. Con los amigos televidentes. Así es. Bienvenido. No, Freddy, estamos en un momento histórico en el país donde la gente acusa al gobierno actual de un gobierno improvisador y que esa improvisación es porque es un gobierno que por primera vez va al poder. Y yo digo, me pregunto, que a veces cuando uno le llama improvisador lo que le está dando como una licencia y no ve que detrás de las bambalinas lo que hay es un gobierno coludido con un solo sector al que él representa, que no son los pobres. Usted no hay que darle cátedra sobre el manejo del Estado porque es un hombre de Estado con vasta experiencia. A mí me gustaría ver, usted que está en la Fuerza del Pueblo, que ya todo el mundo sabe su historia en este país, cómo trabajó, etcétera. ¿Qué es lo nuevo que pudiera traer un gobierno de la Fuerza del Pueblo en un país donde ya todos nos conocemos? ¿Qué sería lo nuevo? Cuando yo me gradué de la... Un buenos días, ¿no? A usted y a los amigos televidentes que contribuyen todos los días, ¿no? Con compartir con uno. Uno como invitado y ustedes como entrevistadores. Me recuerdo cuando estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Después de graduarme en un tiempo, me fui a México a hacer una maestría. Obviamente, me di cuenta de la diferencia era enorme. El presupuesto de la Universidad Autónoma de allá, la UNAM, en esa época era más grande que el de nosotros. Y el desarrollo era impresionante. Cuando regresé, le decía yo al presidente Leonel, porque somos amigos y compañeros, que necesitamos desarrollar verticalmente el país y fundamentalmente el distrito, porque el distrito tiene unas murallas naturales que le impiden crecer más horizontalmente, como el río Sama, el mar Caribe, Isabela, solamente tiene frontera terrestre hacia el oeste. Y es verdad que nosotros producimos del gobierno, porque el presidente Leonel Fernández es un hombre visionario. Fíjate que se hizo el metro, se mejoraron la circulación vehicular, porque se pensó que la masa vehicular, la cantidad de vehículos que iba a aumentar iba a ser tremenda, algo estudiado. Crecimos verticalmente, mejoramos las condiciones de tránsito de la capital. Después de eso no se ha hecho más nada. Fíjate que aquí antes los tapones eran a veces en momentos. Cuando entraban los muchachos al colegio, la salida. Ahora es permanente. Todo el tiempo. Y todos los fines de semana las calles eran desiertas. No, los fines de semana hay un tapón. ¿Qué de nuevo nosotros tenemos que venir? Bueno, obviamente hay una situación de que este gobierno no ha podido manejar la delincuencia. La gente tiene temor. El temor es algo que ya se ha convertido en espanto. O sea, la gente hasta en el frente de su casa salir, mira para todos lados. Eso no puede ser. El ciudadano no está para salir a la calle con temor. El ciudadano está para producir, para trabajar, para moverse. Siempre habrá de delincuencia, pero no a ese nivel. El ciudadano dominicano no puede estar, porque tú, una ciudad en este momento que lo que cobra no sabe si le va a dar. Bueno. Pues cómo es que tú tengas un plátano, un huevo, que son o carne, que son los de mucho consumo, de la canasta familiar, que no tengan control. No es posible que el desempleo produzca una situación como la que está. Un presidente tiene que estar pendiente en cosas como la canasta familiar, la seguridad ciudadana, el empleo.
la migración, porque todos los países van, pero descontroladamente no. Entonces hay cosas que nosotros podemos producir. Si seguimos con la ciudad capital, el distrito, que tiene más de 1 millón de habitantes, y le entran más de 1 millón, porque han decidido vivir en San Cristóbal, o en Villa Altagracia, o en Monte Plata, pero consumen, comen, usan agua flotante. Por eso es la situación. Entonces, si no hay una obra, que como yo he repetido, cambiándole sentido a una calle no va a resolver nada. Eso que tú resuelves un problema aquí para crear un problema allí. Son obras de ingenierías las que tienen que resolver el problema detrás. Y está crítico. Y un ciudadano no tiene que sentir la agresividad que implica salir de su casa a un tapón. No es un problema del ciudadano el problema de los parqueos. O sea, ya la zona más cara es Piantini, pero Piantini no tiene un parque. Piantini no tiene donde tú parar a visitar, ya no tiene donde tú parar el vehículo. Es un caos. No tiene donde tú dejar el vehículo, son pedacitos que tú tienes, entonces tú decides no visitar o que te lleven. O sea, el ciudadano no está para eso. El problema del parqueo es un problema del Estado. Manhattan, igual que Ciudad Nueva, los que conocen que yo me crié en Ciudad Nueva no hay lindero. Tú caminas por la azotea 1 cuadra, porque no hay lindero. ¿Cómo se resolvió? Bueno, no había vehículos. Y los pocos vehículos, habían puntos en Ciudad Nueva donde había un taller que de noche dejaban los vehículos, porque el taller cierra, que están ahí todavía. No hay lindero. Manhattan no tiene lindero. Entonces, yo soy constructor, tengo que comprar un solar carísimo y tengo que dejar un lindero y tengo que dejar un retiro que no está estipulado. Eso es responsabilidad del Estado. O sea, hay que pensar. Tiene que venir un gobierno que piense no al presente, sino al futuro también. Esas son cosas que me tocó dirigir en muchas. Todo veces a la casa, estuve en INAPA, en Obras Públicas, estuve 3 años con el presidente en el Palacio. Estando en Obras Públicas nos pusimos de acuerdo y él me autorizó de convertir todos los parques en parqueo. En Madrid, tú vas en la calle, es así, te fuiste, te parqueaste. Es lo mismo. Usted convierte todos los parques abajo en parqueo y vuelve a poner parque. Hay metodología para tú poder mover el árbol y volverlo a poner. Claro que sí, claro. Pero nosotros tenemos que resolver el problema del parqueo. Es una gestión de gobierno. Eso es sentarse a planificar. Nosotros tenemos que seguir aumentando. Toda la circulación norte-sur es un desastre en esta capital. Porque por lo menos resolvimos una parte de la circulación este-oeste con los elevados. Y es que no hay elevado, norte-sur. La única es la Máximo Gómez, que está incompleto. Es un pedacito. Pero nosotros tenemos que resolver el problema de la Luperón, de la Churchill, de la Abraham Lincoln, de la Tiradentes, de la Máximo Gómez. Y se resuelve. Eso es una agresividad. O sea, la gente sale, se levanta, se cambia para ir a su trabajo y ya está molesta. El estrés de los tapones es insoportable. Eso. Pero la otra parte es la delincuencia descontrolada. La otra parte es del ciudadano normal, ir a un supermercado, le han vuelto a llamar la casa del terror. Porque la verdad, eso es una realidad. Antes compraba un carro con una cantidad y ahora sale con 2 fundas. Entonces, no, hay situaciones de más para que, en este caso, el equipo de gobierno y el presidente Leonel regresen. Y el espíritu de la nación está con Leonel Fernández. Freddy. No hay rincón de este país que no se esté hablando de Leonel Fernández. Porque de lo que se trata en el aspecto económico, aquí y en Conchinchina, como dice, es la confianza. Si no hay confianza, no hay método que resuelva los problemas económicos. Esa inflación que tiene el mundo,
Y tú decías una cosa, pero sí son improvisadores. Lo son. Y mucho. Porque ellos no piensan un día después. Ellos resuelven ese día. Y que Dios reparta suerte. Esa es la realidad. Freddy, quisiera aprovechar su visita, y más que usted fue ministro de Obras Públicas, para que me dé su opinión de lo ocurrido ayer en La Vega, ese derrumbe, cambiando yo sé un poquito el tema, pero quería aprovechar su visita porque hemos visto que aquí, yo hablaba en mi comentario, de que por ejemplo ingenieros, arquitectos levantan edificaciones, carreteras y no hacen, por ejemplo, una investigación previa, no cumplen con la ley, no van al ayuntamiento, a obras públicas. O sea, me gustaría saber su opinión con relación a esto, tal vez preguntarle qué pasó. Todavía se está esperando las investigaciones, pero sí hay algo latente aquí, que aquí se construyen en suelo arcilloso y no rocoso, y por eso hemos visto todo lo que está pasando aquí con las construcciones. Yo particularmente no sé qué pasó, pero nosotros, sí, claro, porque lo que yo fui a estudiar fue ingeniería sismoresistente, precisamente. De eso yo sé, porque eso fue lo que estudié en México. Y lo primero es que el cuerpo humano, delgado o grueso, si los pies no funcionan, no funciona nada. Los pies te sostienen, tú tienes que cuidarte. Tienes que cuidarlo. Tú caminas, tú trotas, tú haces ejercicio. Pero si tus pies no soportan el cuerpo, hay problemas. Lo primero es la fundación de una casa, un edificio, una torre. Porque diferenciamos un edificio, siempre se le dijo que un edificio es un edificio de 2, 3, 4, 5 plantas. Torre es ya cuando tiene muchos pisos. Lo primero es ocultar el suelo. El suelo va desde un limo malísimo, arcilla, hasta una roca. La roca es una zapata natural. Si el suelo está malo y no se tomaron las previsiones necesarias, pueden pasar esas cosas. Lo otro, vi una foto del edificio que la pasaron, que se veía que eran columnas, no muros, columnas para el espacio. Las columnas con una buena zapata y la misma columna, cuando esa mesa, usted tiene esos tres computadores ahí, tabla. Si la mesa son 4 paticas, el peso de eso y lo que ustedes pongan ahí se van a repartir en esas 4 paticas. Igualito. Si arriba hay 100 libras, 25 libras la va a agarrar cada pata. Si una de esas patas falla, ya no son 25 libras que tiene esa patica. Son 25 que tienen las 3 y las 25 tuyas se van a repartir en las otras. Entonces sobrecarga. Entonces viene lo otro. Se hace una estructura de un piso, se calcula para un piso y después comienzan a hacerle más piso. La columna no va a aguantar la sobrecarga. En los barrios siempre se ve eso, casas que construyen arriba. Entonces una mueblería, parece que era una mueblería. Sí. Lo lógico es que la carga estén abajo, pero aquí la carga a veces la suben. Y los muebles son carga estática, no se mueven, eso pesa mucho. Cuando nosotros visitamos lo que es carga móvil, la misma, cualquier cosa de esa tú lo mueves, hay cosas que son fijas, pero una carga fija, estática, en una estructura que a lo mejor la columna la calcularon para 1 o 2 pisos y que tenga 4, que no le hicieron la zapata que corresponde a esa carga, porque todo lo que está en el aire y pesa, hay que distribuirla al suelo. Y la distribución al suelo son con viga y con columna. O muro, que la distribuyen al suelo. El fallo estuvo ahí. Sin yo saber qué ocurrió, por la forma de caer, que hizo así, cayó así. Sí, cayó así. Por eso se salvaron. Por eso se salvaron. Porque lo que se creó espacio. Por eso se le dice a los amigos televidentes que cuando tenemos temblores no es salir corriendo, porque quizás no da tiempo, es buscar un espacio y usted se tira al suelo, no debajo de la mesa,
es al lado de la mesa o al lado de su cama, al ladito, para si la losa cae, deje el espacio, medio se apoye. El ángulo de la vida. Exacto. Eso mismo pasó, por eso están vivos, porque uno ve la firma y dice, por ahí no hay nadie vivo, pero hay espacio. Murió la mujer embarazada, murió. Mire, ingeniero, usted dio unas declaraciones y dijo que el presidente se había equivocado con el pago del peaje sombra. ¿Por qué? Porque fue un contrato a 30 años, ya tenía 20 años y solamente le quedaban 10 años. Y se hizo un préstamo de $400 millones para pagar ese peaje sombra. ¿A qué se refería usted sobre eso? Uno, en la actividad política, cuando uno ve que la prensa escrita, radial y televisiva comienza un tema que parece solo, que lo activan solo. Aquí, óyeme, aquí vivimos en un país que aquí no se activa nada solo, Yo desde que comencé a ver en la prensa que comenzó a moverse con tanta intensidad, aquí hay algo. Porque la prensa vive de lo que puede cobrar por hacer su servicio. Alguien está pagando este escándalo que quieren ver. Quiero aclarar que eso se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía. Esos contratos se aprobaron. Siempre dije que no era que el contrato era malo, es la forma del contrato lo que estaba mal. El Congreso no revisó el contrato. El contrato lo que especifica es que tiene una fórmula de escalamiento. Todos los contratos internacionales traen su fórmula de escalamiento para las previsiones. ¿Y qué dice ese contrato? Entre muchas cosas, que el peso de ese contrato es el dólar. Y cuando se hizo, el dólar estaba bajitísimo. Y ahora el dólar está 57 por 1, ¿o no? Sí es. Entonces, hay que pagar por eso. Si el dólar tuviera al 30, no hay problema. Entonces, el contrato en sí, fueron los detalles, siempre lo he explicado. Hacer la carretera, excelente, porque la gente puede ir a comer ahí a Samaná y volver a ratico. Antes había que irse por San Francisco. Un día entero perdía tú. Entonces eso no es malo. Entonces cuando yo vi que salieron a buscar prestado, porque si tú me dices que es excedente de nuestro recurso, que el Estado tiene excedente presupuestario, este país nunca tiene excedente. Este es un país que vive en déficit. Y como déficit, bueno, coge prestado para resolver. El déficit, el préstamo no es malo, lo que pasa es que tú tienes que coger prestado para invertir en cosas que sean reproductivas. Como yo vi que andaban buscando 400 millones, digo, a alguien le interesa. Porque ya esperemos 10 años. Siéntese con la compañía y dice, no, espérese, vamos, el dólar ha subido demasiado, aunque lo firmamos así, tenemos que buscarle una vuelta. Yo entiendo que se pudo haber buscado, pero no. ¿Han bajado los peajes? No. No han bajado, porque yo voy a cada rato. Y no han bajado nada. Y lo primero que dijeron que iban a bajar. Y entonces, ¿quién se benefició? Olvídese que se benefició el que buscó el préstamo. Alguien se benefició. Porque entregarle 400 millones, cuando lo que decía el contrato mismo, si ustedes lo revisan, decían que había que hacer inversiones para motivar el aumento del tránsito hacia la zona. Ha aumentado. Pero si usted invierte 200 millones de esos 400 en mejorar muchísimas cosas de la provincia de Samaná, más atractivo, pues aumenta el tráfico. Porque usted calcula un tráfico y si no llega ese tráfico, lo tiene que poner. Pero eso aquí donde quiera, O sea, yo no veo malo esas cosas. Yo veo, lo que no veo bien fue que buscaran 400 millones para algo prestado, porque si fuera que nos sobraba el dinero, pues está bien. Si nos sobra el dinero, hay que buscar de dónde invertirlo. Bueno, pero vamos a invertirlo ahí, le vamos a sacar más dinero, pero prestado. Vamos a ver ahora, en la crisis, la inflación que tenemos, ¿cuál es el único remedio que tiene la inflación? Aumentar los intereses. No se conoce en el mundo otro mecanismo. Por eso ese fenómeno de inflación, este gobierno no va a poder.
No va a poder. Y el único remedio es seguir aumentando los intereses. Y cada vez que aumentan un punto los intereses, ¿quién es el que sufre? El pueblo. El pueblo. El pueblo. Sí, ingeniero, yo estoy haciendo un análisis a propósito de que ayer ganó el Licey. Fue duro, pero ganamos. Fue duro. Ganamos. Oye, cuando pienso en lo que está pasando con la fuerza del pueblo y la figura de Leonel Fernández, que nadie puede negar su capacidad, el intelectual que es y la experiencia de Estado. Yo veo que desde el gobierno y desde los grupos que temen al retorno de Leonel, hay como una componente, así como ocurrieron que muchos equipos se volvieron estrellistas, ¿no? Los escogidistas fueron los primeros que cogieron plumas. Ahora mismo ustedes tienen muchos sectores políticos que están adversando a Leonel y parece que lo han seleccionado ya como enemigo, pero lo quieren minimizar en cuanto al crecimiento. El argumento es que ustedes como partido no tienen tiempo suficiente para preparar lo que es la logística de su estructura, que no tienen estructura orgánica. ¿Qué usted nos dice sobre eso? Nosotros vamos a estar mejor preparados que todos los partidos, incluyendo el gobierno, el día de las elecciones. Desde el principio, la fuerza del pueblo se estructuró a través de secretarías. Yo estoy dirigiendo la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales. Ayer estaba en Moca, me fue muy bien. Visito las provincias. Y Luis Toral está dirigiendo la Secretaría de Asuntos Electorales. Con mucha experiencia Luis Toral. Una gente muy capaz y sabe lo que está haciendo. Y estamos preparando los equipos provinciales, los responsables de cada provincia. Nosotros vamos a llegar más preparados que el propio gobierno a ese certamen electoral, el que se avecina. Las fuerzas del pueblo, a igual que pasó en Brasil, que trataron de invisibilizar a Lula, han tratado de invisibilizar a Leonel Fernández, que es a quien hay que ganarle. No es al gobierno que hay que ganarle, es a Leonel Fernández que hay que ganarle. Y hay cuadros políticos formados, porque nosotros nos formamos en la escuela de Juan Bosch. Y los cuadros principales políticos que estaban en el PLD están con Leonel Fernández. Nosotros nos vamos en la primera vuelta. Óiganse, amigos televidentes, es en la primera vuelta que nos vamos. Porque por una razón, el sentimiento, el espíritu de la nación dominicana está con Leonel Fernández. Ayer lo viví. Los hueveros, los polleros están quebrados, los arroceros están quebrados, porque es un gobierno que no se ocupa, dice muchas cosas en prensa, pero no se ocupa. Miren, se quemó la delincuencia, se quemó la canasta familiar, se quemó la educación, porque nunca se había invertido tanto y no se ve dónde se metió ese dinero. Se quemó en que los ciudadanos necesitan tranquilidad para producir. La gente vive intranquila, la gente vive espantada. Así no puede una nación crecer. Entonces yo creo que el presidente Leonel Fernández y el equipo que lo acompaña pueden traerle la tranquilidad, el sosiego a la familia dominicana para nosotros enfrentar la situación del mundo. En el 2008 hubo una crisis mundial y aquí ni se sintió. Entonces, esta crisis no es para este partido. Bueno, doctor. Fue un grupo de gente que hizo un partido. Y no quiero criticar al PRD, pero el PRD hizo el PRM. Como la fuerza del pueblo salió del PLD. Exacto. Y el PLD salió del PRD. Eso pasa. Pero el gobierno actual, lo decimos como políticos, son improvisadores. Bueno. Todo lo improvisa. Freddy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Pero me alegra mucho. Y por lo menos
que me sigan invitando. Claro que Así sí, es, así es. don Freddy. Gracias, Freddy Pérez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, por haber estado con nosotros. Lorena y Pedro, hemos llegado hasta el final. Así es, será hasta mañana viernes, ya inicio del fin de semana, que estaremos nuevamente con ustedes en este matutino Su Mundo. Y la Serie del Caribe, 2 de febrero. 23, 23, 23.